Buenos días a todos, bienvenidos a la charla Un aporte a la conservación y digitalización para la accesibilidad del Centro de Documentación de Salto Grande, que se desarrollará en el día de hoy. Agradecemos contar con la presencia de autoridades y funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a quienes nos visitan desde distintas instituciones y público en general, que nos acompañan el día de hoy, tanto de forma presencial como virtual por la plataforma Meet. A continuación, a través de Meet, escucharemos la palabra de bienvenida del doctor ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de la Delegación del Uruguay, ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, buenos días. Pido disculpas por no estar presente en ese lugar en este momento. Mi actividad me está llevando a viajar mucho entre Montevideo y Salto, pero no quería dejar de saludarlos en una actividad que periódicamente lo hace Salto Grande, a veces del lado argentino, a veces del lado Uruguay. Este año tocó en la margen de Uruguay, y que tiene que ver con parte de las responsabilidades que tenemos como organización, y que tiene que ver con la documentación de nuestra actividad, tiene que ver con la historia de nuestra actividad y tiene que ver con hacerlo eso en forma profesional. Una de las cosas que me tocó constatar cuando llego a la responsabilidad de presidir por Uruguay Salto Grande es que tenemos un acervo bibliográfico, tenemos un nivel de información acumulada en estos 46 años de historia que tiene Salto Grande, aportando a la energía binacional de nuestros países, que trasciende lo normal. Realmente, en pocos lugares de la región he podido ver el nivel de profesionalismo con que se gestiona la información. Y en ese sentido, hoy en día, si la información no está digitalizada, si la información no está accesible, si la información no está en un formato que pueda ser utilizada en forma universal, esa información importante, pero no queda accesible y además preservada en el tiempo. Hoy en día el tema de mantener en buenas condiciones información escrita, gráfica, es un tema en sí mismo, y en Salto Grande se hace muy bien. Yo agradezco a la gente que trabaja en estas actividades. Hoy les van a estar mostrando una ventanita de temas que tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con la accesibilidad de esa información, pero créanme que tenemos en Salto Grande una gran acumulación de información que además tiene que ver con la integración de los pueblos, tiene que ver con un sistema documental que al final, por ser binacional, fue tomando de diferentes países información que fue acumulando asociado no solo de la represa, sino de la región. Así que bueno, sin más, los dejo con la actividad, no quiero tomarme más tiempo. Nuevamente agradecer a todas las personas de Relaciones Públicas que también hicieron toda la coordinación para que todo esto ocurriera, y ni que hablar a quienes van a dar la presentación, que son en definitiva los que saben del tema y todos los días nos regalan con su sabiduría. Así que paso a quedar como oyente. Espero poder acompañarlos bastante rato de la presentación, pero también tenía otras actividades en paralelo que ahora tengo que desempeñar. Así que muchas gracias y buena jornada. Agradecemos las palabras del doctor ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de la Delegación del Uruguay, ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También contamos con la presencia del señor Elvio Machado, delegado de la Delegación del Uruguay, ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aquí en sala. Ahora daremos comienzo a la charla que estará a cargo de la magíster María Claudia García, jefa de unidad del Centro de Documentación de Salto Grande. Hola, buenos días a todos.
a los que se encuentran acá presentes y también a los que están conectados virtualmente. Antes que nada, agradecer la oportunidad y convocatoria para poder mostrar un poco de lo que hacemos referido al Centro de Documentación de Salto Grande, que como bien mencionó el ingeniero Casaravilla, tiene un fondo, un acervo documental muy diverso y que data desde comienzos de obra, incluso antes, con registros de los precursores y los inicios cuando comenzaron a ver la posibilidad del proyecto de Salto Grande, que hoy es una realidad. En particular, esta convocatoria estuvo basada en lo que es un evento a nivel internacional que está organizado por el Consejo Internacional de Archivos y que todos los años trata un tema en particular. En ese marco, este año, el tema que se pretendía difundir a través de la valoración de los centros de documentación, archivos, museos o toda institución que gestiona un acervo documental, es archivos para la accesibilidad. Entonces, orientamos básicamente esta charla a aquellas tareas o actividades que nosotros estamos orientando justamente para mantener la accesibilidad de esa documentación que gestionamos. Me está pasando el... Ahí, ahora. Bien. Un poco como introducción, el centro de documentación básicamente reúne toda aquella documentación que genera el propio organismo en su gestión, de diverso contenido, ya sea administrativo, contable, financiero y obviamente técnico, como toda aquella documentación que se incorpora a nuestros fondos para el apoyo de la gestión. El centro de documentación como tal pretende preservar y conservar toda aquella documentación en formato físico, pero además también piensa y contempla acciones para aquella documentación que nace digital y que tiene unas características particulares por su obsolescencia, que por ahí marca la diferencia con respecto a lo que son los soportes físicos, que tienen una vida un poco más a largo plazo, independientemente de que se ejecute alguna acción de conservación o no sobre ella. Con respecto a lo digital sí tenemos que estar haciendo una vigilancia permanente para evitar esa obsolescencia. Entonces, nosotros nos basamos en determinadas tareas técnicas que traten de asegurar esa accesibilidad a largo plazo, pero a su vez implementando estrategias, por ejemplo, de digitalización que permita derribar barreras y que esa documentación y la información que contiene sea accesible independientemente del lugar donde se encuentre la persona que quiera consultarle. Para eso utilizamos tecnologías de la información asociadas al tratamiento de ese contenido y además tratamos de orientar a los usuarios de manera que la percepción que se tiene generalmente de un archivo, un centro de documentación, es de algo estático y que guarda papeles viejos. Al contrario, nosotros como profesionales de la información lo que hacemos es darle un valor agregado a ese contenido y tratar de brindar la información en el momento que se necesita para la mejor toma de decisiones. Con respecto a los dos temas que nos importan hoy y que vamos a enfocarnos, que son la conservación y la digitalización, hoy en día son herramientas
claves que nos permiten conservar ese patrimonio cultural que gestionamos desde las unidades de información. La digitalización no solo permite conservar nuestros soportes originales físicos, sino también que nos permiten o nos dan la facilidad de acceder al contenido de manera más fácil. ¿Esto a qué contribuye? Justamente a democratizar el acceso a la información. Por ejemplo, independientemente de quién haya generado ese documento, quién lo tenga guardado y dónde esté, si nosotros tenemos una herramienta que dé acceso a esa información, va a eliminar esas barreras, esa necesidad de contactar a la persona que sabe dónde se guardó, porque esta herramienta nos permite dar acceso fácilmente. Además, el tema de la digitalización permite ser accesible a aquellos documentos a todas las personas, independiente de las barreras que pueda tener, como personas que no tienen visión, que tienen alguna dificultad de lectura. A toda esta documentación que se digitaliza se le puede agregar audio, se le puede agregar una transcripción. Entonces, también va más allá de las barreras de la tecnología, el acceso a la información. Con respecto a la conservación preventiva. La conservación preventiva son estrategias que están orientadas a todo lo que es el control ambiental donde se encuentran almacenados los documentos en soporte físico, independientemente si es papel, si es cinta, si es fotografía, si es un disco de audio, todo lo que mantiene el control del entorno donde está almacenado para proteger y evitar o hacer de forma más lenta un deterioro que por ahí, por las propias características del soporte, se van a ir dando a lo largo del tiempo. Y además tiene algunos criterios orientados a la restauración de esa documentación que contemplamos con mínimos criterios de intervención. La idea es mantener el original tal cual como fue generado y que si en caso de la necesidad de restaurarlo para mejorar sus condiciones físicas previo a una digitalización, que sean mínima intervención y que además quede registro de que fue restaurado. Como primera instancia, nosotros intentamos conocer nuestro ambiente. ¿Dónde están almacenados nuestros documentos? ¿Qué condiciones ambientales existen en las salas de depósito como en las salas de consulta donde están almacenados? Eso que nos permite tratar de definir un plan de control. A veces es difícil llegar a lo ideal de cómo debería ser conservado un documento, porque tenemos que controlar temperatura, tenemos que controlar humedad, y por las características de la región, nosotros vivimos en un país que, si bien por ahí podemos en temperatura tener algo más fácilmente controlable, en general hay mucha humedad, incluso estamos al lado del río. Todo eso influye en los materiales físicos. El papel es higroscópico, es como nuestra piel. Cuando tomamos mucha agua o tenemos mucho calor, transpiramos. Y cuando no tomamos mucho líquido, se nos reseca la piel. Bueno, en el papel pasa algo similar. Tiene o sufre los efectos de esos cambios ambientales. En este caso, les muestro un ejemplo de diagnóstico que hicimos cuando comenzamos a trabajar en la definición de un plan de conservación preventiva. Ahí analizamos tomamos muestra tanto de los soportes físicos como del ambiente para después hacer un desarrollo de colonia de hongos y ver qué era lo que podía haber en el ambiente que podía afectar a nuestros documentos y en base a eso definir las estrategias de control ambiental. Esta es otra
muestra del análisis que hacemos de los depósitos. También tenemos un control integral de plagas, de fumigación y de limpieza. Es fundamental el tema del control de la limpieza, porque también nosotros, en la forma en que realizamos limpieza en un ámbito donde está almacenado documentos, si nosotros pasamos un trapo muy húmedo, por ejemplo, aumentamos el nivel de humedad en el ambiente, todo eso también hay que controlarlo. En este caso es el depósito de documentación que estamos aún recuperando y que vamos de alguna medida retirando de cajas, evaluando su estado de conservación, viendo si es necesario restaurar para luego digitalizar y dar acceso. La siguiente etapa en este proceso de conservación es una limpieza mecánica. En esos casos también tratamos de utilizar técnicas de la menos abrasiva a la más abrasiva, valorando el estado en que se encuentra ese documento. Tratar de afectarlo lo menos posible. Muchas veces a simple vista no identificamos el deterioro que puede llegar a tener y manipulamos documentación en mal estado. Ese es otro punto que se debe tener en cuenta. Hay que tener determinados cuidados en cuanto a la manipulación, tanto de la documentación como del personal que trabaja con esa documentación. En este caso estamos utilizando guantes, hay diferentes tipos de goma que se pueden utilizar para la limpieza mecánica, como siempre, del proceso menos abrasivo al más abrasivo hasta que el documento lo necesite para quitar alguna mancha o que lo resista. Con respecto al tratamiento de fotografías, también es muy importante el hecho de que muchas veces para registrar su contenido se le pegan etiquetas. Ese adhesivo de las etiquetas, si no controlamos todo lo que es lo ambiental, puede generar o traspasar al documento cierta acidez del propio adhesivo. Entonces, también debemos valorar todo lo que se le agrega a ese documento y qué respuesta puede tener frente a los cambios climáticos. Luego que se evalúa, se limpia, se restaura en caso de que sea necesario, a la fotografía se le realizan sobres de 4 solapas en papel libre de ácido y se guardan en cajas de archivo, también en cartón libre de ácido. Aquellos documentos que necesitan una restauración en cuanto a la encuadernación o a los expedientes, que por ahí hay alguna hoja que se soltó, se le hace una costura con hilo de algodón. Son todas acciones de primeros auxilios que realizamos a la documentación previo a su digitalización. Eso también nos va a asegurar que a la hora de, luego de estar digitalizada y resguardada en su caja en archivo, va a estar en buenas condiciones y todo lo que es el deterioro por polvo, por algún adhesivo que contenga, va a ser, no sé si considerado como que no va a llegar a deteriorarse más, o sea, va a estar controlado, aunque no va a ser reversible, o sea, el deterioro que se generó queda ahí. Lo que hacemos es frenar ese deterioro, enlentecerlo en la medida de lo posible. También lo que estamos valorando y sustituyendo son las cajas de archivos que existían, de cartón plas, las cajas de cartón libre de ácido, y cambiando por estanterías con pintura epoxi, que también son las recomendadas para la conservación de documentación en estado físico, y en este caso la gran mayoría es el archivo histórico de Salto Grande. Todo lo que está en formato papel, y acá se incluye tanto
archivo de gestión administrativo como archivo técnico. Bien, llegamos a lo que es la digitalización para facilitar el acceso. Yo siempre digo que maquillamos los documentos para después digitalizarlos y que salgan lo mejor posible. La idea justamente es, a la hora de definir un proyecto de digitalización, es preparar esa documentación, pero también tener en cuenta la valoración de su contenido. ¿Por qué? Porque no todo lo que se genera es necesario digitalizar. Hay documentos que por su ciclo de vida y su contenido pierden validez documental y por lo tanto quizás no lleguen a esta etapa. Todo lo que sí forma parte de nuestro patrimonio documental y que debe preservarse a largo plazo, indiscutiblemente la documentación técnica no pierde su validez. De hecho, hoy es muy importante el archivo que hemos preservado, pensando, proyectando a futuro para el proyecto de renovación que está llevando adelante Salto Grande. Son herramientas que frecuentemente son consultadas justamente para proyectar el trabajo. En ese sentido, los proyectos de digitalización buscan un acceso universal a la información, democratizar el conocimiento, transmitir conocimiento. La idea es que eso se preserve para que de alguna manera sea de base de nuevos conocimientos generados dentro del organismo y hacia afuera, quienes necesiten consultar la documentación. Crear recursos accesibles con las herramientas que les mencionaba, muchas veces se le agrega audio, se le agrega transcripción, y adaptarse a las diferentes necesidades de nuestros usuarios. ¿Qué desafíos puede llegar a tener un proyecto de digitalización? Claramente son los costos, el incorporar tecnología necesaria. No es lo mismo digitalizar un plano de gran formato a digitalizar una fotografía o un documento de texto en un formato común. En general, hay muchas instituciones que buscan una colaboración para poder llevar adelante proyectos de digitalización pensando en la formación de ese patrimonio cultural y el acceso de la sociedad en su conjunto a todo el registro documental que se genera en diferentes instituciones. En cuanto a la calidad de la digitalización, es importante definir los parámetros de acuerdo a el tipo de documento que vamos a digitalizar. Como les mencionaba, no es lo mismo digitalizar un plano, que tenemos que llevar a una resolución de líneas claramente definidas, que digitalizar un documento de texto, en el cual debemos hacer una copia lo más fiel posible de nuestro original, pero a su vez incorporarles herramientas que nos permitan recuperar el contenido como tal, no como una imagen, sino como texto, para poder analizar y saber de qué trata ese documento. Que a la hora de recuperarlo podamos hacerlo no solo por los metadatos o la descripción que nosotros como profesionales le asignamos a ese recurso, sino también por su propio contenido. Y a su vez, también pensando a largo plazo y no tener que volver a digitalizar, incorporar formatos que sean admisibles para su preservación. En ese sentido, nosotros definimos diversos formatos de texto, de imagen, video, que nos permiten migrar de versiones sin pérdida de información. Eso sería una charla totalmente aparte, como para trabajar exclusivamente proyectos de digitalización y preservación a largo plazo, porque técnicamente deben definirse muchos parámetros que nos llevaría mucho tiempo explicar en este momento. Acá les mostramos un proceso de digitalización de imagen con un escáner aéreo. Este tipo de escáner también utilizamos para aquella documentación encuadernada
que no nos permite pasar por otro dispositivo y que además no ejercemos presión sobre el documento que está encuadernado y evitamos deteriorarlo más de lo que esté en caso de que tenga algún riesgo. Los protocolos, como les decía, los protocolos que definimos de digitalización para cada soporte están basados en las características de nuestro original y tratamos de llegar a tener una copia lo más fiel posible de ese original. Además, con los parámetros en cuanto a preservación digital a largo plazo, evitamos tener que gastar nuevos recursos, tanto de monetarios como de personal, como de tiempo, en caso de que algunos archivos digitales sufra algún deterioro por no haber contemplado los estándares que se deben tener en cuenta a la hora de digitalizar. Digitalizar no es, como les dije, generar una imagen estática, sino tratar de recuperar además el contenido que tiene ese documento, sea una foto, sea un video, sea un documento de texto. Acá en este caso estamos digitalizando planos de gran formato, que también tienen unas características particulares. Debemos definir una resolución que nos muestre luego el detalle de las líneas, el trazado, el dibujo que tiene ese documento. Bien, con respecto a lo que es tecnologías nuevas asociadas a todo lo que es la digitalización, en particular hemos estado trabajando en un proyecto de digitalización de actas manuscritas, en donde un OCR, una herramienta de reconocimiento de texto para lo que son textos impresos, no nos servía para recuperar o tratar de reconocer el texto manuscrito, porque dependía mucho de quién había escrito esa acta, cambia el estilo de letra de una a otra, y por lo tanto no podíamos aplicar el mismo modelo. Entonces, junto con el área informática, evaluamos diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos permitiera recuperar ese contenido. Y ahí está la parte del valor agregado que les decía que tratamos de incorporar a los documentos una vez digitalizados. En este caso, al digitalizar las actas manuscritas e incorporarle el reconocimiento a través de este modelado, nos permite buscar en el contenido y etiquetar por palabras cuando buscamos por un tema en particular y el resultado sea que tal y tal y tal y tal página contienen esa palabra que estamos buscando o ese tema que estamos intentando analizar en el contenido. Esta es una aplicación de OCR en texto impreso. Claramente el reconocimiento de caracteres es totalmente diferente con lo manuscrito. Y en este caso, lo que les mostramos es uno de los estándares que definimos para la preservación a largo plazo de los documentos que contienen texto, que es un estándar ISO, el PDF A/A. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Por detrás de lo que es la imagen digital, es generar metadatos que nos cuentan la historia de ese documento digital. Por ejemplo, con qué escáner se digitalizó, a qué resolución, qué metadatos técnicos, la marca del escáner, o sea, todo lo que sea técnico como que a nosotros nos sirva a la hora de migrar a un nuevo formato o necesitar conocer el origen de ese documento digital, ir a esos metadatos técnicos asociados. En cuanto a la gestión documental, es un tema que por ahí, dada que las tecnologías nos permiten generar información, es muy importante
valorar esa información y realmente saber qué es lo que vale, qué viene de una fuente fiable y qué podemos o necesitamos resguardar para el futuro. Debemos inventariar, controlar y conocer nuestros fondos para luego definir los plazos de conservación que tenemos que aplicar a esa documentación. Pero a su vez hay mucha documentación que no tenemos el respaldo de lo físico y que ya nace digital y sobre la cual debemos también definir los mismos plazos, o sea, independientemente del soporte. Hoy en día es necesario tener claro esos ciclos de vida de la documentación para hacer una gestión inteligente de lo que es el patrimonio documental. Nosotros además utilizamos análisis de grandes volúmenes de datos que genera cualquier dispositivo que esté conectado a la red y que nos permita, no sé, replicar algún comportamiento de algún equipo, analizar algún error y que le sirva a las oficinas técnicas para analizar su trabajo y planificar su mantenimiento. Entonces también hacemos análisis de Big Data y minería de datos y tratar de generar relaciones entre esos datos. ¿Qué nos permite todas estas tecnologías? Bueno, como para ponerles un ejemplo claro, en cuanto al tratamiento de lo que es el archivo fotográfico, tratar de hacer una clasificación automática del contenido. También generando modelos como con los documentos de texto, pero con imágenes. Y decir, bueno, estas fotografías describen determinada montaje de compuerta, todas las que sean similares, la propia tecnología me las va a clasificar con la misma temática. En cuanto a preservación digital, en el centro de documentación incorporamos una herramienta de gestión de archivos que nos permite dar acceso a la documentación. Más del 90% de los documentos registrados en esa herramienta ya están digitalizados. Muchos de ellos también se incorporan que nacieron digital. Y para ello aplicamos un modelo de preservación digital donde definimos las características que tiene esa documentación, quién es la oficina productora, qué formato es el que con el que se generó y si es admisible o no a preservación. Como les decía, los máster de imágenes de fotografía, nosotros definimos al TIFF. Luego hacemos documentos derivados en JPG para que el usuario pueda descargarlo más fácilmente y que no sea un archivo pesado. Hay muchos controles en cuanto a lo que es la preservación digital que aplicamos en una herramienta que va en paralelo a la herramienta que tenemos de gestión de archivos. Este es el esquema funcional, básicamente, que tiene, donde hay tres entidades, grandes entidades, que es uno el productor de la documentación, otra es el equipo de gestión, en este caso el centro de documentación, y la otra entidad es el usuario o el consumidor final de esos documentos. Todo el proceso de aplicación de estrategias de preservación digital, de almacenamiento y gestión de esos datos, son los que nos permiten a nosotros luego dar una respuesta lo más rápida y acertada posible a las necesidades de información que nos plantean nuestros usuarios. El modelo conceptual en cuanto a la preservación, bueno, es definir una política de archivo que debe ser enviado al centro de documentación para que se incorpore al patrimonio documental del organismo, en qué condiciones, por cuánto tiempo se debe preservar, qué formatos serán los admitidos y cuáles son los usuarios primarios de esa documentación. A su vez, se le agrega o incorpora los plazos de conservación dentro del sistema,
De manera que cuando un documento está por quedar obsoleto o está por cumplir su plazo de vigencia o de validez documental, nos van a alertar, el sistema nos va a alertar y nosotros vamos a definir si ese documento pasa a nuestro archivo histórico o si puede ser eliminado de nuestro fondo documental porque ya perdió su validez como tal. En cuanto al sistema de preservación, también nos generan alertas periódicas respecto a la obsolescencia de formatos, de soporte. Y ahí nosotros somos los que le damos el OK para migrar a un nuevo formato. Este básicamente es el resumen de lo que es nuestra herramienta de gestión, donde tenemos la incorporación tanto de documentación física como electrónica a la herramienta. Se le da un tratamiento de archivo, siendo aquel físico, incorporándole la ubicación donde se encuentra en el estante, y el digital con su documento digital asociado, la política de preservación asociada a esa documentación, y después un portal de consulta para todo lo que es documentación de acceso sin restricciones o aquellas que por ahí, por su contenido, debe ser clasificada como restringida. Manejamos tanto perfiles de acceso, de niveles de acceso a los documentos, como perfiles de usuarios. Bien, acá un poco lo técnico y el tratamiento que le damos nosotros a la documentación de Salto Grande. Y ahora les quería un poco mostrar en ejemplos hitos que hemos logrado con respecto a la digitalización. Hemos digitalizado el acta del 46, que es la que se firmó entre ambos países, Argentina y Uruguay, para el aprovechamiento de los saltos del río Uruguay. Eso está conservado físicamente, pero a su vez digitalizado para consulta en el sistema. Estamos, como les comenté, en un proyecto de digitalización de las actas de CTM desde el año 58, están encuadernadas y manuscritas. En ese sentido, el acta 1 es la que les muestro ahí a la izquierda. Claramente ya se nota cierto deterioro en la tinta. El papel está en muy buenas condiciones porque es una característica particular: cuanto más viejo es el papel, mejor calidad de fabricación tiene; cuanto más nuevo es, más químicos tiene y menos se conserva en peores condiciones por menos tiempo. Ahí también les muestro el acta 50, que claramente es otra tinta, es otra letra, y eso es lo que les decía un poco las dificultades que hemos tenido a la hora de definir un modelo para reconocer ese texto. Otro de los hitos que podemos definir es la documentación técnica de los contratos iniciales de la obra. En este caso, les muestro el proyecto para la construcción de Salto Grande. El estudio técnico, económico y financiero también se digitalizó. En este caso son varios volúmenes. Este en particular es de grandes dimensiones porque tiene planos. Y otra documentación que al día de hoy está siendo muy consultada son las especificaciones técnicas definidas para esos contratos iniciales, para tomar en cuenta lo que se valoró en ese momento y replicar aquello que sea necesario en los nuevos pliegos de licitación que se están trabajando para el proyecto de renovación. Los manuales de operación y mantenimiento también. Nosotros tenemos un complejo que es bastante grande y geográficamente estamos separados en diferentes lugares físicos. Entonces, el tener una herramienta que nos permita acceder desde donde estemos a un manual para saber, no sé, si es necesario definir
un plan de mantenimiento, algún equipamiento, al tenerlo digital, no tienen que recurrir al físico, andar con el tomo en el trabajo y poder acceder a lo que necesiten consultar. En este caso, son manuales de mantenimiento del contrato CG02, del equipamiento de turbinas y generadores. Después, una colección muy importante y que llama mucho la atención es la de los rollos de película. En los contratos originales, en su momento, había dentro de las especificaciones técnicas el requerimiento de que cada contratista, cuando finalizaba la instalación, por ejemplo, de un equipamiento, debía entregar un registro audiovisual, tanto desde la fabricación de origen de la parte, el traslado a Salto Grande y el montaje. Todo eso quedó registrado y hoy en día también es muy requerido a la hora de evaluar las compuertas, por ejemplo. Son películas que, si bien conservamos el original, porque la digitalización no implica descartar lo original, sino resguardarlo, pero dar acceso a través de otro formato que en este caso es el digital. También tenemos en el centro de documentación un archivo de prensa muy vasto, tanto de la región como de otros ámbitos geográficos. Y todo lo que tenga que ver con Salto Grande, con gestión ambiental, con generación de energías renovables, tratamos de que vaya quedando en el archivo. Esto lo continuamos en el tiempo. Tanto lo físico lo tenemos resguardado y digitalizado, como todo lo que hoy en día se publica en la prensa. Y más teniendo en cuenta que, por lo que les decía, las tecnologías permiten generar mucho contenido que no es estable. Es probable que una prensa web, en el sitio web, esté constantemente agregando información y no se mantenga en el tiempo accesible para cualquier usuario. Nosotros, aquellos artículos de prensa que nos interesan y que tienen que ver con Salto Grande, los resguardamos en nuestro archivo institucional. Otro de los archivos que la verdad nos cuentan muy bien la historia de Salto Grande es el archivo fotográfico. Tenemos un registro muy valioso en cuanto a volumen, calidad y contenido de lo que es el archivo fotográfico de todas las etapas de la construcción, llegando hasta el día de hoy, obviamente que ya en un formato digital. En este caso, de fotografías que están en un álbum físico, se han ido digitalizando y clasificando, y lo que les muestro acá como archivo fotográfico tipo en digital es el acceso que nosotros le damos a través de la herramienta a ese tipo de documentación. Y bueno, resumiendo, debemos ser conscientes de el rol que cumplen los archivos, los centros de documentación a nivel institucional, no solo para el resguardo del patrimonio institucional, sino para la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones, que sirvan de nexo o de vínculo de aquellos ingenieros, en este caso, que trabajaron en esa época de la construcción, a los que están hoy en día a cargo de diferentes tareas con respecto a la renovación. Pero a su vez, permitir el acceso a la sociedad en su conjunto, de valorar lo que se tiene. Si no lo registramos y no lo hacemos visible, es como que no existiera. Entonces, tratar de generar archivos accesibles, dar conocimiento a ese contenido, nos va a proyectar hacia el futuro
implementando, obviamente, nuevas estrategias en cuanto a la gestión del conocimiento. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención. Un gusto y no sé si tienen alguna consulta respecto a lo que se mostró acá. Bueno, muchas gracias, María. Y abrimos una instancia de consulta entre los presentes en la sala y también los que están participando vía Meet. Estos materiales que tú decías que hay algunos que son de público acceso, ¿cómo se pueden ver? Bien, sí fue un detalle que por ahí no mencioné. Si bien no los tenemos accesibles a través de la web, sí hay definido un procedimiento de consulta al centro de documentación. Ahí tienen los datos de contacto, simplemente enviando un mail a nosotros, generamos el proceso de autorización en cuanto al tipo de documentación que se quiere acceder y el contenido que tiene. Valoramos si es restringido por algún motivo o no, y una vez tenido la autorización, nosotros, mediante la herramienta de archivo que tenemos en el centro de documentación, liberamos un enlace permanente para que ustedes puedan acceder. Gracias. Bueno, muy bien, agradecemos a todos haber contado con la presencia y participación. Muchas gracias. Y ahora los que están presentes aquí en sala los invitamos a pasar adelante, así podemos tomar una foto para el registro del evento. Muchas gracias. Ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai il sorriso per me, anche se c'è da troppo tempo ormai il silenzio tra